médico terapista del Castro Rondón. A modo de saludar, quiero comentarles que hoy preparé una revisión sobre el tratamiento anticoagulante en pacientes con COVID-19, una pequeña revisión del uso de AINES y algunas recomendaciones para la realización de traqueostomía en pacientes COVID-19. La idea es hacer una revisión rápida y discutir un poco el tema de la anticoagulación, que creo que es uno de los más controversiales. Así que empezaríamos con la revisión sobre la evidencia del uso de anticoagulantes en pacientes con COVID-19. Como sabemos, el dímero D suele elevarse por distintos mecanismos. Un poquito más al micrófono, por favor. Gracias. Que no se escucha muy bien. Si te puedes acercar un poquito más al micrófono, hablar un poquito más fuerte. Gracias. Como sabemos, el dímero D suele elevarse por distintos mecanismos y en distintas patologías, y como norma general, los niveles más altos se asocian a patología grave. De hecho, como se muestra en este estudio, niveles de dímero D mayores a 20.000 microgramos litro se asociaron menos frecuentemente a enfermedad tromboembólica y comparativamente más a neoplasia e infección, probablemente asociadas a coagulación intravascular diseminada. Estos estudios muestran un poco de lo mismo, que el dímero D se eleva en pacientes críticos sin enfermedad tromboembólica o coagulación intravascular diseminada, y sin duda tienen relación con la gravedad de la patología. El dímero D está frecuentemente elevado en pacientes sépticos, invariablemente se asocia con la activación de la coagulación y la inhibición de la fibrinólisis, ya que hay una estrecha relación entre coagulación e inflamación. Y el dímero D generalmente es mayor en pacientes más graves o en los pacientes que no sobreviven. Por tanto, podemos afirmar que el dímero D es un predictor de mortalidad en el paciente séptico. Por años se intentó la administración de tratamiento anticoagulante en el paciente séptico para evitar esta activación en la coagulación, pero este no mostró ningún beneficio, por lo menos en el paciente séptico. La lesión histológica del distrés respiratorio se identifica como un daño alveolar difuso, en el cual generalmente se presenta un exudado desde el septo alveolar en forma de fibrina y material proteináceo que engrosa y ocupa el alveolo, combinado con una lesión vascular pulmonar con aparición de microtrombos y obstrucción de los capilares pulmonares, fenómeno que también observamos en pacientes con COVID-19. O sea que este no es un fenómeno nuevo, ya se veía observando en los pacientes con distrés en general. Estos son estudios que muestran que los pacientes con distrés respiratorio en general también presentan una elevación de dímero D, además que los niveles del mismo también serían directamente proporcionales a la gravedad de la patología. Descripciones clínicas recientes, como esta publicada en la revista de Trombosis y Hemostasia, donde se observaron 183 pacientes con COVID-19 en el hospital de Tongji, en China, puso en manifiesto que los pacientes presentaban alteraciones en los parámetros de coagulación y estos se asociaban a mala evolución de la enfermedad y a un aumento en la mortalidad. En este estudio se observó una mortalidad del 11.5%, en el cual en el grupo de no sobrevivientes se observó un aumento en el tiempo de protrombina, en el KPTT, en los productos de degradación de fibrina y en el dímero D. Estas eran variables dentro de todo bastante comunes y sobre todo en los pacientes que se encontraban más graves. Estas alteraciones excederían los simples hallazgos de laboratorio, sino que parecen ser predictores independientes de mortalidad. En este estudio también se vio dentro del grupo de pacientes no sobrevivientes que un 71% de estos pacientes presentó criterios de coagulación intravascular diseminada. Este es otro estudio publicado en The Lancet en marzo de este año, fue realizado en dos hospitales, en Wuhan, incluyó 191 pacientes, donde se vio un aumento claro de dímero D, ferritina, troponina, LDH e interleuquina 6 en los pacientes no sobrevivientes con COVID-19. En este cuadro se puede ver claramente
el aumento del dímero D en los pacientes que fallecieron, con una media de 5.2 versus 0.6 en el grupo de pacientes que sobrevivieron. También se vio un aumento en el tiempo de protrombina en 13% de los pacientes que lamentablemente fallecieron. Otro estudio publicado en JAMA en marzo de este año, que incluyó 201 pacientes con COVID-19, en el que se observó que los pacientes que desarrollaron distrés respiratorio tuvieron mayores niveles de dímero D que los pacientes que no lo desarrollaron, además de que hubo mayor mortalidad en el grupo de pacientes que tuvo un aumento considerable del dímero D. Otro estudio publicado en JAMA en abril de este año, donde se analizaron 5.700 pacientes con COVID-19 hospitalizados en Nueva York, en el que se observó una mortalidad del 6%, de los cuales el 88% se encontraban bajo ventilación mecánica. También cabe recalcar que no se observaron fallecimientos en menores de 20 años. En este estudio, al contrario de los otros que estuvimos viendo, no se observó un aumento en los niveles de dímero D. Si se fijan en la tabla, de hecho el dímero D tuvo valores prácticamente normales, ¿no? Tuvieron una media de 438 nanogramos por mililitro o 0.438 microgramos por mililitro, como quieran verlo. En Lombardía se observaron distintos estudios como este, publicado en abril de este año, en el que se incluyeron 73 pacientes con COVID-19, donde se observó un estado de hipercoagulabilidad con niveles muy altos de dímero D al ingreso, con una media de 10.1, que se mantenía bastante elevado en el transcurso de los días. En este estudio se vio que mayores niveles de dímero D se correlacionaban con peor outcome del paciente. Esta es una serie de casos con exámenes anatomopatológicos realizados en 38 pacientes, en los que se vio que los pacientes con COVID-19 tenían una injuria alveolar difusa en fases exudativas y proliferativas con membranas hialinas. Y en 33 de los 38 pacientes se observaron además microtrombosis fibrinoplaquetarias menores a 1 milímetro. En este gráfico se puede observar los efectos que tiene el SARS-CoV-2 a nivel alveolar. Como sabemos, el SARS-CoV-2 infiltra las células del epitelio alveolar, así como los macrófagos locales, y se produce la quimioatracción de neutrófilos por distintas citoquinas. En la activación de neutrófilos, estos producen lo que conocemos como redes o nets, que normalmente atrapan gérmenes o bacterias, pero que en este caso se unen a la fibrina extravasada del endotelio alveolar, ya dañado por la infección viral, formando un entramado. Y la proteólisis de esta fibrina es la que probablemente a nivel plasmático contribuya al aumento del dímero D. Sabemos por estudios del SARS-CoV-1 que la patogenia de la lesión alveolar en el distrés en modelos animales depende de procesos que implican fibrinólisis, habiéndose constatado la actividad plasminógeno-plasmina, y esto va en línea a que el fenómeno alveolar de depósito y degradación de fibrina es básico en el mecanismo del daño alveolar difuso. También podría explicar la relación hallada entre la progresión a distrés y la elevación de dímero D en pacientes con COVID-19. Esta es una serie holandesa realizada en 3 hospitales con 184 pacientes con COVID-19, en el que se vio que el 31% de estos pacientes desarrollaban fenómenos tromboembólicos, entre ellos el más frecuente, el tromboembolismo pulmonar, que se presentó en 25 de estos pacientes. También se observaron fenómenos tromboembólicos como ictus en 3 de estos pacientes. Uno solo de ellos desarrolló trombosis venosa profunda, y el resto de los pacientes desarrollaron fenómenos trombóticos relacionados a catéteres. Lo llamativo de este estudio es que todos los pacientes ya se encontraban bajo profilaxis antitrombótica con heparinas de bajo peso. Este fue un estudio publicado en Intensive Care Medicine
en el que se compararon 233 pacientes con distrés no asociado a COVID-19 versus 150 pacientes con distrés asociado a COVID-19. En este estudio se vieron mayores complicaciones trombóticas y mayor incidencia de tromboembolismo pulmonar en los pacientes con distrés por COVID-19. Lo que más llamó la atención es que los pacientes distresados por COVID, al contrario del resto de los estudios que estuvimos viendo, tenían niveles de dímero D más bajos que los pacientes con distrés de causa no COVID. A pesar de que en este estudio se demostró que los pacientes con COVID-19 tienen un estado procoagulante con mayor probabilidad de desarrollar complicaciones tromboembólicas, como el tromboembolismo pulmonar, esta diferencia no fue significativa en otros fenómenos trombóticos. Se vio sobre todo en el tromboembolismo pulmonar. Este es un estudio realizado en el hospital de Tonji, que incluyó 449 pacientes, en los que se los dividió en dos grupos, 99 que fueron tratados con heparina por 7 días o más, versus 350 pacientes en el grupo control. Cabe recalcar que todos los pacientes recibieron tratamiento antiviral y terapia de soporte. No se encontró ninguna diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad general a los 28 días en el grupo de pacientes que recibió la heparina versus el grupo de control. Sí se vio una disminución en la mortalidad en pacientes que tenían un SIC score mayor a 4 o en pacientes que tenían un dímero D mayor a 3 microgramos por mililitro. Este es un estudio que incluyó 16 pacientes a los que inicialmente se le administraron 4.000 unidades de nadroparina cada 12 horas, en los que, a pesar de tener tiempos de coagulación normales, en las pruebas viscoelásticas, otros índices mostraban un aumento en la firmeza del coágulo, por lo que los investigadores decidieron aumentar la dosis de nadroparina a 6.000 o 8.000 unidades cada 12 horas. Lo que se vio es que con el uso profiláctico de la nadroparina se mostró una disminución en el dímero D, a pesar de que los pacientes tenían un valor por encima de lo normal, y se repitieron las pruebas viscoelásticas y se vio una disminución del estado de hipercoagulabilidad después de incrementar la dosis de nadroparina. Otro hallazgo importante en este estudio es la correlación entre la interleuquina 6 y los niveles de fibrinógeno, demostrando y confirmando el nexo entre los cambios inflamatorios y la coagulación. Este fue un estudio retrospectivo realizado en un hospital en Wuhan, en el que se incluyeron 7 pacientes críticos infectados por COVID-19, la mayoría de ellos con comorbilidades que desarrollaron acroisquemias distales, como podemos ver en la diapositiva. En estos pacientes el tiempo de protrombina, el fibrinógeno y el dímero D estuvieron muy elevados. A estos pacientes se les administraron heparinas de bajo peso molecular, consiguiendo disminuir el dímero D y el fibrinógeno, pero no hubo ninguna mejoría clínica en los pacientes. De hecho, en este estudio, en esta revisión, la mortalidad fue muy alta. De hecho, 5 de los 7 pacientes terminaron falleciendo. La idea de que el COVID-19 produce esta microtrombosis capilar pulmonar llevó a algunos investigadores a plantearse el uso de trombolíticos como el alteplase para tratar de evitar estos efectos microtrombóticos. De hecho, en su momento ya se estudió el uso de fibrinolíticos en pacientes con distrés respiratorio por H1N1, pero en estos no demostraron mucha eficacia. Esta es una serie de casos publicada en la revista de Trombosis y Hemostasia. Describe 3 pacientes con COVID-19 grave, con alto riesgo trombótico, a los que se les hizo un uso compasivo de alteplase, en el que se administraron 50 miligramos, de los cuales 25 miligramos se pasaron en 2 horas, seguidos de una infusión continua de otros 25 miligramos en las siguientes 22 horas, continuándose el tratamiento con heparina. En esta serie de casos se vio que 2 de los 3 pacientes tuvieron una mejoría en la PAFI. Sin embargo, esta mejoría fue transitoria.
ya que una vez terminada la infusión de alteplase, volvió a caer nuevamente la PAFI. Sí, en 3 de estos pacientes, en ninguno de estos 3 pacientes más bien se vieron episodios de sangrado. Este es un artículo muy reciente donde se analizan las probables terapias fibrinolíticas sistémicas, pero sobre todo se analiza la posibilidad de realizar fibrinolisis por vía nebulizada para incidir en el distrés respiratorio de una forma mucho más específica y tratar de reducir su impacto a nivel sistémico. Sin embargo, todavía no existen trabajos publicados en pacientes con COVID-19 en los que hayan usado alteplase nebulizado. Otra gran duda es la dosis correcta de alteplase. Por ahora se vienen haciendo estos 50 miligramos, como les comenté, 25 miligramos en 2 horas, seguidos de otra infusión de 25 miligramos en las siguientes 22 horas, sin pasar una dosis máxima de 0,9 miligramos kilo, pero realmente no se tiene certeza que esta dosis sea la correcta para tratar esta patología, y sin duda su administración es bastante riesgosa y totalmente experimental. A pesar de la falta de evidencia en el tratamiento fibrinolítico, algunos hospitales, como el Hospital de Mount Sinai en Nueva York, ya agregó el tratamiento compasivo con fibrinolíticos a su algoritmo para el manejo de pacientes COVID graves con alto riesgo trombótico. Como dijimos, ante la falta de evidencia sobre el tratamiento anticoagulante en pacientes COVID-19, distintas sociedades y asociaciones se manifestaron al respecto y hicieron sus propias recomendaciones. Entre ellas la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, la cual recomienda usar una dosis intermedia de heparina de bajo peso molecular, como enoxaparina, 1 miligramo kilogramo día, o 40 miligramos cada 12 horas, en pacientes de alto riesgo trombótico. ¿Y cómo define a los pacientes de alto riesgo trombótico? Son pacientes con una PCR mayor a 150, un dímero D mayor a 1.5 microgramos por mililitro, una ferritina mayor a 1000 nanogramos por mililitro o una interleuquina 6 mayor a 40. También define como paciente de alto riesgo trombótico a paciente con dímero D mayor a 3 microgramos por mililitro, pacientes con antecedentes personales o familiares de TBP o enfermedad arterial trombótica, pacientes con trombofilia, pacientes con cirugía reciente, embarazo o terapia hormonal sustitutiva. Si los pacientes no tienen ninguno de estos factores de riesgo, lo que recomienda es usar profilaxis con bajas dosis de heparina de bajo peso molecular, como por ejemplo enoxaparina, 40 miligramos cada día. En caso de alergia a la heparina o trombocitopenia inducida por heparina, recomienda el uso de fondaparinux. La anticoagulación plena se reservaría a pacientes con sospecha clínica de enfermedad tromboembólica, a la que la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia define como pacientes que tengan hipoxemia brusca, que no se justifica por la lesión radiológica, pacientes con marcadores de sobrecarga ventricular elevada, como por ejemplo el ProBNP o la troponina, pacientes con signos de sobrecarga ventricular derecha o hipertensión pulmonar en el ecocardiograma, o pacientes con dímero D persistentemente elevado, por encima de 3 microgramos por mililitro, que aumenta en disociación al resto de los restantes de fase aguda. Ante la sospecha clínica de enfermedad tromboembólica, obviamente se debería realizar una angioTAC para descartar el tromboembolismo pulmonar, y en caso de confirmarse el tromboembolismo de pulmón o la trombosis venosa profunda, se realiza la anticoagulación de forma tradicional. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales de la SATI acerca de la anticoagulación en pacientes con COVID-19? Todos los pacientes internados con COVID-19 deberían recibir profilaxis antitrombótica con heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. La anticoagulación terapéutica solo debería ser administrada en presencia de TBP, TEP, embolias arteriales o coagulación intravascular diseminada con fenómenos isquémicos graves o en pacientes con síndromes coronarios asociados. Algo importante a tomar en cuenta es que la SATI considera que
la elevación aislada de dímero D o la alteración sola en las pruebas de laboratorio no son por sí mismas indicación de anticoagular a los pacientes con heparina. Estas son las guías de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, las cuales en resumen recomiendan. El tratamiento único ampliamente aceptado es la administración de heparinas de bajo peso molecular, la cual debe ser administrada en todos los pacientes internados por COVID-19. Se recomiendan dosis bajas o intermedias de los mismos según el riesgo trombótico que tenga el paciente, ¿sí? Además de que describen que estas heparinas de bajo peso molecular tendrían además un efecto antiinflamatorio que podría ser beneficioso para la infección por COVID-19, donde sabemos que las citoquinas proinflamatorias se encuentran bastante elevadas. La coagulación de estos pacientes debe ser monitorizada 1 o 2 veces al día, y la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia considera que cualquier otra terapia anticoagulante solo puede ser considerada experimental y no se recomienda actualmente. Bueno, para no cansarlos, ahora vamos a hacer algunas consideraciones rápidas sobre el uso de AINES y algunas recomendaciones sobre la realización de traqueostomía. Esto va a ser bastante rápido, ¿sí? La pregunta, ¿se pueden usar AINES en COVID-19? Estos son algunos estudios que se han publicado al respecto, ¿sí? Se cree que los AINES podrían exacerbar la clínica del COVID-19. En Francia, que fue el primer país en realizar esta afirmación, se vio que los pacientes con COVID-19 medicados con AINES, entre ellos el ibuprofeno, tenían mayor deterioro clínico. Este efecto, se cree, podría venir de la mano de que los AINES podrían aumentar los receptores de angiotensina 2, los cuales, como ya sabemos, son indispensables para la unión del SARS-CoV-2 al huésped. Y al tener más receptores, en teoría seríamos más susceptibles a la infección por el virus. Sin embargo, la FDA y la Organización Mundial de la Salud aseguran que actualmente no hay evidencia científica de que los AINES empeoren la infección por coronavirus. Igualmente, sugieren no usarlos hasta tener más estudios que puedan demostrar que su uso sea seguro. El único caso en el que recomiendan usarlos es en pacientes que usan crónicamente AINES por otra patología crónica, por lo que en este caso no recomiendan descontinuarlo. El antipirético de elección y sin discusión, como sabemos, es el acetaminofeno o el paracetamol. Bueno, algunas recomendaciones para la realización de traqueostomía en COVID-19, ¿sí? La discusión más grande en relación a la traqueostomía es acerca de cuál es el mejor momento para realizarla. Si hacerla de forma temprana o tardía. En la mayor parte de la literatura recomiendan diferirla hasta tener una PCR negativa o mejorar la condición clínica del paciente, para obviamente tratar de disminuir la exposición del personal. En este sentido, se puede esperar entre 14 a 21 días para realizar la misma. Se aconseja que se haga dentro, si se puede, la traqueostomía percutánea para evitar la dispersión de aerosoles y minimizar el sangrado. De preferencia con la técnica de Blue Rhino, ya que se demostró que con esta técnica hay menor riesgo de aerosolización, ¿no? Y en caso de usar fibrobroncoscopía, se recomienda el uso de fibrobroncoscopios descartables, que sabemos que en nuestro medio es algo utópico, así que no creo que podamos usarlo, pero sí podríamos usar, por ejemplo, la ultrasonografía, que se ha visto que es útil para guiar la traqueostomía. En caso de tener que realizar la traqueostomía quirúrgica, se debe evitar el uso de electrobisturí para evitar esparcir macropartículas aéreas, y se deben usar sistemas de aspiración cerrada con filtro antiviral. Realizar la traqueostomía de preferencia en la terapia intensiva, no en quirófano, hacerlo en una sala aislada y de preferencia con presión negativa o con filtros HEPA, que bueno, en nuestro medio sabemos que es un poco difícil. Utilizar el mínimo personal indispensable y el más experimentado, cosa de utilizar el menor tiempo posible. Y obviamente utilizar las medidas de protección adecuadas.
Se debe establecer una preoxigenación adecuada. Sabemos que se debe hiperoxigenar al paciente con una FIO de 1, por lo menos 5 minutos antes de realizar la traqueostomía. Se debe realizar una relajación muscular completa en el paciente durante todo el procedimiento, sobre todo en el procedimiento de retirada de la intubación orotraqueal y la canulación con el traqueoflex para evitar la tos y la aerosolización. Y antes de la dilatación de la tráquea, se recomienda, dentro de lo posible, apagar el ventilador, siempre y cuando, obviamente, la oxigenación y el estado clínico del paciente lo permitan. Y durante la dilatación, tapar el ostoma con una gasa o cubrirla con un plástico para evitar la dispersión de partículas. Insuflar el balón del traqueoflex antes de iniciar la ventilación mecánica y, obviamente, un adecuado retiro del material y equipo de protección personal. Realmente no hay mucho al respecto, ¿sí? Todavía me parece que